decisión de un juez y hemos visto un comunicado del señor Montoro y de equipo económico y yo, por tanto, con eso me quedo. El tiempo dirá qué es lo que ha ocurrido. Deberíamos ser todos un poco más prudentes para que no pase lo que ocurrió, por ejemplo, con Camps, que fue a 10 juicios, salió absuelto de los 10, ¿no? Tanto conviene no exagerar y a ver si entre todos podemos darle un punto de equilibrio a la actual situación que, en mi opinión, falta le hace. Ernesto Ekaizer, María José Landaburu, Josué Coello, Mariano Rajoy, después de todo este tiempo esperándolo. Sí, por fin ha sido absolutamente fiel a su estilo. Bueno, Rajoy dice que conviene no exagerar hasta que llegue a hablar de Pedro Sánchez. Cuando empieza a hablar de Pedro Sánchez, de Melena, y ya dice que, en fin, que ni la ficción pudiera haber imaginado este tipo de gobierno. Bueno, yo creo que mi información es que Montoro llamó a Rajoy y que le explicó y le dijo que no cobró un solo euro de todo lo que se dice. ¿Y Rajoy se fía? Y bueno, no sé si se fía o no. Rajoy en realidad poner la mano, no pone la mano por nadie. Esa ha sido su trayectoria. Pero yo creo que la explicación que da es una explicación insuficiente, no porque tenga que pronunciarse sobre el fondo, obviamente, pero podría decir que evidentemente él podría estar preocupado, como el que más, por el hecho de que lo que se sostiene en el auto del juez de Tarragona, el señor Rus, implica que él, desde el Consejo de Ministros, aprobó y mandó al Parlamento unas leyes que se asegura que fueron pagadas por esas empresas. En el primer caso por el sector gasístico. Bueno, llama la atención porque Mariano Rajoy ha comparado a Cristóbal Montoro, su exministro de Hacienda, con Francisco Camps. Hugo Pereira. En fin, son las formas también de Rajoy, pero lo cierto es que a nivel judicial no hay nada que relacione o que, digamos, haga una línea directa entre Montoro y Rajoy. Es decir, que Rajoy, hombre, insisto, déjame terminar, María José. Se lo he dicho, hombre. Bueno, está ya preparada la andadura. Está preparada ya, digo. Que no hay una línea directa entre que Rajoy, que nos diga, a nivel judicial, pruebas que nos diga que Rajoy era consciente de los comportamientos y de lo que estaba haciendo Montoro, que desde luego es muy grave, muy grave. Lo que estaba presuntamente haciendo. Presuntamente, que se está investigando, por supuesto, presuntamente haciendo que, uno, era desde luego comprar leyes y dos, también ese comportamiento, esa concepción del poder, que era coaccionar a aquellos que, en fin, no le bailaban el agua, y eso es muy grave. Pero no hay nada, a día de hoy, ninguna prueba que diga que Rajoy estaba al tanto de que eso estaba presuntamente sucediendo. Por parte de un ministro, por parte de un miembro del Consejo de Ministros del Gobierno de Rajoy. Lo que me llama la atención, Ernesto, es que recordamos que Francisco Camps ahora mismo está intentando quitarle el puesto a Amazon en Valencia. O sea, que Rajoy se ha unido a esa campaña, ¿no? De alguna manera, lo pone en el foco mediático por lo menos, porque comparar a Montoro con Camps, de alguna manera, hace que volvamos a hablar. Quería apuntar como glosa marginal lo que dices, porque evidentemente se está metiendo en un charco que está bastante caldeado. Pero yo quería decir lo siguiente. No es un problema de responsabilidad política genérica el problema de Rajoy, como podría ser cuando uno nombra a alguien. Montoro ha sido miembro de dos gobiernos, de un gobierno con Aznar y de otro gobierno con Rajoy. El problema es que Rajoy firmaba lo que le ponía por delante Montoro. Y una serie de leyes fueron aprobadas porque el Consejo de Ministros de Rajoy las aprobó y las mandó al Parlamento. Claro. Y estas leyes estaban elaboradas y escritas por el sector que había pagado equipo económico. Entonces, el problema es el siguiente. Una cosa es nombrar a alguien, pero otra cosa es que él debería ser el principal, cabreado, el principal irritado, el principal afectado porque me has traicionado. Me has hecho firmar una serie de leyes que en realidad eran de tu grupo, de tu gente, y que fueron los que querían esas leyes pagaron, y no solo eso, sino que las elaboraron. Tú eres lo peor. Y luego has sembrado el desprestigio de toda mi campaña política e histórica. No digo que esto es lo que debe decir, pero esa es la diferencia entre nombrar a alguien y elaborar decretos y legislar durante años. Pero probablemente le es más cómodo acogerse a la presunción de inocencia, para no decir todo. Si aplicamos la lógica de los seres de la audiencia de Sevilla, Rajoy va a ser declarado culpable. No lo va a ser porque el Tribunal Constitucional...
porque el Tribunal Constitucional corrigió la sentencia de los seres y dijo que ser presidente como Griñán, ser presidente como Chávez, no solo con eso no se le puede condenar. No le podemos imputar a Rajoy, al menos en estos momentos, con lo que sabemos, no le podemos imputar la responsabilidad de haber firmado en el Consejo de Ministros unas leyes que además también se ratificó en el Congreso porque parecían que estaban bien hechas, cuando por detrás lo que había era una compra de leyes. Con lo cual, efectivamente, hubo esas leyes previa compra, está claro que sí, pero hombre, imputar la responsabilidad a Rajoy de haber firmado en el Consejo de Ministros... A ver, vamos a seguir con Rajoy, no os preocupéis. Rajoy ha terminado esas declaraciones que ha hecho hoy con un deseo que es el suyo y el del propio Partido Popular. Va a subir el IVA de los... Tenemos un gobierno al que lo único que se le puede desear es que disuelva y que deje de ser gobierno y que se regenere. Incorporamos a la conversación a Sara Santaolalla. Sara, buenas tardes. ¿Tu reacción a las declaraciones de hoy de Rajoy, que por fin ha hablado del caso Montoro? Muy buenas tardes, Aida. Y al resto de la mesa, aunque no esté de acuerdo con el 50%. Mira, sinceramente creo que, decía el señor Rajoy, hay que ser prudentes. Fíjese, señor Rajoy, lo prudente que son algunos, que todavía M. Rajoy no se puede decir que es Mariano Rajoy. Fíjese lo prudente que son algunos, que todavía aunque un expresidente del gobierno aparezca en unos papeles de una trama de corrupción, se le siguen dando medallas y honores como si hubiese sido un buen presidente del gobierno. O sea que fíjese lo bien que funciona la prudencia para algunos. Pero es muy llamativo cómo hay corruptos premium y corruptos de pacotilla. Porque si eres un corrupto de pacotilla, un presunto corrupto de pacotilla, un delincuente, pueden sacar tu vida privada a la palestra, pueden seguirte a la puerta de tu casa, la presunción de inocencia no existe, tu causa de corrupción es grave, seria y tienes que ir a la cárcel, pero cuando eres un corrupto premium se te da bien esto, te has manejado con la gente que deberías hacerlo, estás a la orden del día de corruptelas, no existe la culpabilidad, hay que mantener la calma, hay que mirar a otro lado e incluso hay que tener mucho cuidado. A mí me gustaría que esta doble vara de medir que existe para algunos fuese para todos, porque llevamos meses escuchando el raca de la responsabilidad invigilando del presidente del gobierno, del presidente Sánchez con Santos Cerdán, pero parece que Mariano Rajoy o Aznar, pero en este caso Mariano Rajoy no la tenía cuando la trama de corrupción más grave, me atrevo a decir, de nuestra democracia, se estaba creando y alimentando en su gobierno. Parece ser que nos hemos tragado la versión del Rajoy Putin, la versión del Rajoy que nos la cuela con sus bromillas y sus comentarios fuera de lugar, y resulta que la mayor trama de corrupción ha nacido en el gobierno de Rajoy, ha sido con el presidente Rajoy y ha sido con un tipo como el señor Montoro, que no sé si habrá que tener prudencia, pero hay que tener contundencia, porque han puesto a la venta nuestra democracia. Contundencia y coherencia. Contundencia y coherencia, porque hay que aplicarlo a un lado y al otro. Es que yo lo único que veo es que los de un lado se lo aplican al contrario y los del contrario al otro. Es decir, el PP siempre ve culpabilidad y inquina y sangre cuando se trata del PSOE y viceversa. Es decir, que me parece decir, no, solo el PP es el más corrupto del mundo y luego no... Me parece que entramos en una dinámica muy perversa, que es la de seguir la de los partidos políticos, la que marcan ellos con las orejeras. Lo dice la justicia. Vamos a por ello. No, la justicia de momento, en el caso Montoro no ha hablado, y en el caso Cerdán tampoco. Por tanto, equiparemos los dos. No digamos solo el PP o solo el Partido Popular... Es que, bueno, es que no es comparable, perdona, Sara. Que termine Sara. Yo creo que se están investigando. Es más difícil y vais a estar más... Y vais a estar más rato, otros nos tenemos que ir a otras cosas. La justicia dice que el Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. No lo dices tú ni lo digo yo, lo dice la justicia. Y la justicia tampoco ha hablado ni ha condenado a Santos Cerdán, pero algunos estaban celebrando y entendiendo que Santos Cerdán estuviese en prisión. Pues entiendo que al presidente Rajoy, que ha sido presidente y ha tenido a un ministro que ha montado una trama en la que estamos viendo pagos a la sanidad privada, pagos a empresas del juego,
donde estamos viendo numerosos contratos, incluso gente, colaboradores más cercanos del señor Montoro, trabajando hoy, a día de hoy, con Núñez Feijóo, entiendo que el señor Rajoy tiene algo que decir, y entiendo que si mañana encontraseis un P. Sánchez, un P. Iglesias o todos estos nombres que os gustan mucho, saldríais a las calles, porque en este país es muy llamativo, y termino con esto, un momento, calma chicos, calma, vais a tener Sara, termina, un momento, en este país el Partido Popular, termino con esto, salió a la calle con un lema de mafia democracia sin tener ni siquiera un caso de corrupción, porque no había salido, y teniendo una mafia bajo la moqueta del Ministerio de Hacienda. Sara, dos cuestiones muy rápidas. Primero, esa prudencia que tú antes me criticabas o te reías, esa prudencia se llama presunción de inocencia y es una de las bases de nuestro Estado de Derecho. Es una de las bases. Espero, Sara, que no estés en contra de la prudencia, insisto, que es la presunción de inocencia, que es, insisto, una de las bases. Y segundo, exigible para todos. Y decías, no, es que aquí nadie ha criticado la responsabilidad invigilando de Rajoy. Hombre, llevamos media hora criticando esa responsabilidad. Vamos a cerrar el tema. Que te tapas los oídos cuando criticamos a Rajoy, Sara. Chicos, que tenemos que seguir avanzando porque es que el día viene cargadísimo. Yo sé que queréis opinar sobre todos los temas. Entonces, Josu, terminamos muy breve este tema que nos vamos a... Quería decir que no comparto mucho la tesis de Sara en el sentido de que mal haría el Gobierno y el PSOE en querer tapar sus escándalos o los que tiene alrededor poniendo el foco en el caso Montoro. Quiero decir, creo que también el Gobierno y el PSOE tiene que ser consciente de que el caso Cerdán está haciendo muchísimo daño. Bueno, vamos a continuar. La prohibición de... para unos casos que para otros. Si hay un vicio cuando se nombra a alguien en el ejercicio de la actividad pública comete algún tipo de delito o irregularidad y le afecta a quien le ha nombrado, le afecta en todos los casos. Lo que no se puede es llamar corrupto y ladrón y no sé cuántas cosas al presidente del Gobierno porque nombró a Cerdán, presuntamente, que está en curso en una causa de presunta corrupción, y no para los demás. Hombre, a mí lo que me parece es que él pretenda analizarlo desde fuera y decir presunción de inocencia y tal, oiga, no. Pero, hombre, o sea, usted por lo menos tiene que pedir perdón, como se ha hecho en otros casos, y decir, si esto se confirma, discúlpenme ustedes, porque además en este caso, ¿cuántos ministros suyos han acabado en prisión? Que también es un poquito... Y luego, termino ya, y luego, no puede ser que se pase que el comentario sea este. O sea, presunción de inocencia y esperemos. Tendrá al menos que decir que la captura del Estado que supuso presuntamente esa actividad es lo más grave que ha sucedido en este país y en los de nuestro entorno, en términos de relación entre el Gobierno y los poderes económicos a las claras, en términos de cooptar el Parlamento y el Gobierno para hacer leyes a tu medida. Yo creo que menos que hubiera dicho, oigan, esto de ser así es horrible. Es la misma Estoy en contra, me parece fatal, es la misma. Y en su caso pido perdón. Lo único que se le puede imputar en estos momentos a Rajoy es la responsabilidad política de haber nombrado a Montoro, del mismo modo que siempre hemos dicho, o yo al menos he dicho, es decir, ¿Sánchez tiene alguna responsabilidad en el caso Koldo, en el caso Cerdán que se está conociendo? Sí, responsabilidad política, pero no hay ninguna prueba directa, prueba directa de que sea el número uno, de que fuera consciente de todo. Eso es así, no hay ninguna prueba. Pero, hombre, me alegro, María José, que al menos reconozcas la responsabilidad política de Rajoy y que hagas ese símil con Sánchez. Vamos, que verás la misma responsabilidad. Que vamos a seguir hablando de Mariano Rajoy. No os preocupéis que vamos a continuar con las palabras de Rajoy, pero es que en esa comparecencia, bueno, en esas declaraciones hoy de Rajoy, también ha hecho el expresidente un repaso sobre la gestión del gobierno de Sánchez, y ha sido muy duro con el presidente. El origen de todo lo que está pasando en España son dos cosas: la formación de un gobierno Frankenstein y la desmesurada ambición de una persona que pasa por encima de lo que tenga que pasar para ser presidente del gobierno. Pero eso es de una enorme gravedad. Gloria Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué te parece? Rajoy y a compara... ti especialmente, pero a todo el mundo de la mesa. Rajoy compara pues mira, a Montoro con Camps y después dice que el presidente del gobierno, que Pedro Sánchez, en fin, poco más que lo llama gobierno Frankenstein. Sí, sí. Vamos a ver. M. Rajoy no sé si está diciendo Montoro sé fuerte, porque es el segundo presidente que ha gobernado, que ha tenido el gobierno más corrupto de la historia reciente de nuestro país después de Aznar. M. Rajoy no solo fue el caso Gürtel, el caso Kitchen, fue el responsable de la policía patriótica, el que perseguía
a los adversarios políticos, me da igual que fueran los de Podemos, que los independentistas, con pruebas falsas para acabar con sus carreras políticas, ideológicas y sus organizaciones políticas. Este señor nos va a dar lecciones ¿de qué? ¿De ética? ¿De referentes políticos estupendos a los que hay que seguir? Mira, yo además, si algo le faltaba, además de decir yo de esto de Montoro no sé nada, es como cuando decía, la Gürtel se hizo contra el Partido Popular, no es el Partido Popular, menos mal que luego había sentencias. Una persona que ha tenido ese historial político, que se atreva ahora a criticar al gobierno de España y además a comparar a Montoro con Camps. Pero qué tontería es esta. Camps fue responsable de las muertes del accidente del metro, de las que nunca se responsabilizó. Igual que Mazón fue el responsable de los 228 muertos de la Dana, Camps lo fue de los del metro. Y luego tiene una vida que, bueno, que no le hayan probado, que alguien le regaló los trajes, aunque hay audios de la gente de la Gürtel diciendo que le hacían carísimos regalos a ella y a su señora. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Además, él en este caso está poniendo en evidencia incluso a la autoridad de Fijo, que no quiere saber nada ni de Camps y está enfrentando dentro del propio Partido Popular a Mazón con Camps. Él sabrá, pero es, en fin, una sarta de bobadas. Lo que tendría que haber hecho era reconocer que durante su gobierno, efectivamente, tal como se está demostrando después de 7 años, había una trama terrible, la más grave que ha habido en este país, que implicaba al Ejecutivo y al Legislativo para falsificar la legislación a beneficio de aquel que podía pagar los intereses del despacho del señor Montoro. Venga, Esther Jaén y José Coello. Una corrupción generalizada. Yo creo que Rajoy vive ahora mismo, ha pasado a mejor vida, con su sueldo de registrador y ve las cosas, yo creo, con una perspectiva un poco complicada. Habría que recordarle, ya que elige él el ejemplo de Paco Camps. Bueno, Paco Camps dimitió después de haber ganado por mayoría absoluta las elecciones en la Comunidad Valenciana, porque todo el entorno de Mariano Rajoy, no me consta que el propio Mariano Rajoy, creo que ese no es el caso, pero sí todo el entorno de Mariano Rajoy le exigía que se fuera para que no le hiciera un resultado, o sea, para que no implicara en el resultado, no afectase en el resultado de las generales a las que sí se presentaba Rajoy. Es decir, eso sí lo vio en su partido. Dice, yo presunción de inocencia, pero por si acaso, vete que me tiznas. Eso lo hizo en su momento. Lo que es indudable es que Rajoy es un artista de hacerse el despistado, porque él siempre estaba ahí, pero él nunca se ve nada de lo que ocurría a su alrededor, ¿no? Entonces, hemos visto como durante los gobiernos del Partido Popular han surgido casos como la Kitchen, como la Gürtel, como el caso Montoro ahora. Decía Hugo antes que Rajoy no tiene responsabilidad con lo que Montoro pudiese haber hecho. Hombre, era el presidente de ese gobierno. Claro, entonces durante 7 años de su gobierno vimos la Gürtel, conocimos la Kitchen, ahora estamos conociendo el caso Montoro. Hombre, algún tipo de responsabilidad política tiene, evidentemente. Luego, claro. Y que Rajoy se presente hoy como alguien que pasaba por allí, como que no sabía nada, es muy de Rajoy, es una rajoyada más suya y es su estrategia política siempre. Que no cuela, quiero ser comprensivo. O sea, no puedes pasar por allí, es que parece honestamente que fuera un señor que estaba haciendo otra cosa que no gobernar un país. No sé, aquí estaba en el Consejo de Ministros que aprobó las leyes que presuntamente fueron compradas por grupos de interés que a su vez pagaban al equipo gubernamental. Es que es muy fuerte. Pero a ver, claro que es muy fuerte. Porque mira, Hugo, ya hemos sabido, porque es así, que los grupos económicos de poder influyen. Sí, que sí, desde luego. Tienen capacidad de influir y desgraciadamente lo hace. Pero comprar con dinero, que es muy grave. Darte, o sea, el dinero ahí, a tus cuentas, a la tuya, a tu... Aquí lo que a ver, un momento.